Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Viajando entre cómics. En este capítulo te contaré el cómic llamado El regreso de Bruce Wayne. En este cómic es prácticamente la continuación de Crisis Final. Si no has leído el cómic, te invito a que veas mi antiguo capítulo donde te lo explico a detalle. Antes de empezar el capítulo, quisiera invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube y a mis demás redes sociales. Así podrás enterarte cuando suba capítulos nuevos, videos de noticias o directos en Twitch. Te lo agradecería muchísimo. Bueno, y después de este mini spam de mi contenido, empecemos con el regreso de Bruce Wayne. Empezamos en donde terminamos prácticamente el cómic de Crisis Final, en la era prehistórica. Ahí vemos que la gente vivía en cavernas. Una nave cayó cerca de un grupo de cavernícolas, y al ver la caída de esta nave se sorprendieron y a la vez se espantaron, porque por obvias razones ese no era un objeto común de esa era. Hay que recordar que en la crisis, cuando el espacio-tiempo se sometía a Darkseid, lograron salvar la Atalaya. Dentro de la Atalaya estaba Lois Lane, Supergirl, Shazam y Jim Olsen, donde Lois hizo una última historia del Daily Planet donde contaba la historia de la muerte de Batman, de cómo un simple hombre hirió mortalmente a un dios del mal, junto con símbolos de Batman y la Liga de la Justicia. Todo esto lo metieron dentro de un cohete y fue disparado a través del espacio-tiempo para que alguien leyera la historia de la Crisis Final. Así que este cohete fue lanzado a través del espacio-tiempo y llegó hasta la era prehistórica. Cerca de ellos había una cueva de la cual salían ruidos extraños, como si alguien estuviese ahí dentro. Cuando el líder del grupo se acercó para ver qué o quién estaba ahí, salieron murciélagos. Y a su vez de esto salió Bruce Wayne. Con el pecho descubierto salió de esa cueva extrañamente familiar, solo con su pantalón y cinturón táctico, sin tener idea de dónde se encontraba y de quién era él. Los cavernícolas se presentaron con Bruce. Mientras que uno se dirigió hacia él como el Guasón, uno de los cavernícolas se rió y, muy al estilo Joker, esto molestó y alertó a Bruce, como si hubiera hecho alguna conexión al instante, ya que esto no le agradó a Bruce Wayne. Bruce logró ver el fondo del cohete que se había estrellado. Los cavernícolas lo denominaban como un carro celestial. Bruce se dirigió al cohete para examinarlo. Mientras tanto, los cavernícolas entraron a la cueva, ya que ahí vivía el hombre más anciano de su tribu, pero lamentablemente había fallecido. Ahí dentro estaban unas pinturas de los logos de Batman, Superman o Wonder Woman. Debajo de estas pinturas estaba el cadáver del cavernícola mayor. En su mano sostenía un tipo de collar blanco que estuvo con él desde generaciones pasadas. El líder de la tribu sacó al anciano y decidió quedarse con el collar hasta que muriese. Bruce regresó con la tribu después de haber hallado dentro del cohete cosas como su logo o la capa de Superman. Pero en ese momento, una tribu enemiga atacó a la tribu que conoció a Bruce por sorpresa, dejándolos moribundos, casi al borde de la muerte. El líder de esa tribu decidió quitarle el collar al otro líder y llevarse a Bruce para atarlo y hacer un sacrificio con él, porque los demás integrantes de la tribu pensaban que era alguien que venía del cielo y el líder solo quería demostrar que era un simple hombre. En la cima de donde habían dejado a Bruce amarrado para sacrificarlo, tenían un traje de piel enorme como si fuese de un murciélago muy grande. Pero como empezó a entrar en un tipo de trance Bruce al estar cerca de este gran murciélago, uno de los más jóvenes de la tribu que fue atacada logró escapar en su momento antes de que dejaran moribundos a todos sus compañeros. Esperó a que la tribu descansara para poder desamarrar a Bruce y le llevaba su cinturón táctico para que le sirviese de algo. Este joven nos lo pintan como si fuera un Robin de esa época, o de ese momento en específico. La noche pasó y la tribu subió a matar a Bruce, pero él ya no se encontraba ahí. Bruce, vestido como un hombre murciélago, se lanzó para atacar a la tribu y vencerlos. Bruce recuperó el collar y se lo dio al chico cavernícola. El sol empezó a ponerse rojo, como si fuera un eclipse. El Robin cavernícola estaba asustado porque pensó que el sol estaba enojado por lo que el líder de la otra tribu había hecho. Batman y Robin estaban al borde de una cascada. Fue ahí cuando fueron atacados nuevamente por la tribu enemiga. Ambos saltaron la cascada y al sumergirse hubo un destello extraño. Al salir del agua ya no se encontraba Bruce, solamente el chico cavernícola. Los secuaces del líder de la tribu enemiga corrieron a su ex líder con piedras y palos, pero en ese momento hubo otro destello parecido al que hizo que Bruce desapareciera al momento de caer por la cascada. Y de este nuevo destello salió Superman, Linterna Verde, Buster Gold y Rip Hunter. Llegaron a esa etapa de la prehistoria porque estaban rastreando radiación Omega, pero al llegar ya no había señal de esta radiación en esa era. Al igual que Superman ya no lograba sentir los latidos de Bruce en esa era. Pero Superman estaba seguro de que Bruce estuvo ahí, debido a que habían dado con la cueva donde estaban las pinturas rupestres. Sabía que Bruce no tenía memoria. Buster Gold no estaba seguro de que Bruce pudiese sobrevivir a lo que sea que estuviese pasando. Clark estaba seguro que si existía una persona que podría sobrevivir donde sea o cualquier época era Bruce, ya que es lo mejor que él sabe hacer, sobrevivir. Solo que había un problema. Si Batman lograba regresar al siglo XXI por su cuenta,
todos morirían. Este tomo termina con Bruce siendo sacado del agua por una mujer en otra época del tiempo. Pero justamente atrás de Bruce salió un monstruo marino como si fuera una estrella gigante con una boca llena de dientes afilados. Bruce, tras ser atacado por la criatura gigante que salió del agua, se encargó de que la mujer que lo había sacado estuviese segura. Después de esto, Bruce atacó a la criatura y le cortó un par de tentáculos, pero él terminó desmayándose por el esfuerzo. Después de que Bruce despertó, se percató que se encontraba en un cuarto. A lo lejos vio un collar que era muy parecido al logotipo de Wonder Woman, y enseguida lo reconoció, pero no sabía de qué era. Él seguía sin saber quién era o cuál era su nombre. La mujer que lo acogió le dijo que era un gran dios oscuro y que ella estaba dispuesta a quedarse junto a él hasta el fin del mundo. Superman junto a sus demás compañeros se transportaron hasta el siglo 64, específicamente al Vanish Point. Este es el salón de la última opción del tiempo, ya que había rastreado radiación Omega hasta ese lugar. Superman le pidió a los guardianes del Vanish Point unos mapas del espacio-tiempo para poder seguir el rastro. El guardián le explicó que todos los registros de la línea temporal del universo 0 se guardaban en un agujero negro por protección. El guardián también le explicó que hay diferentes líneas de espacio, lineales, perpendiculares, entrelazadas, un sinfín de líneas de espacio, y donde ellos llegaron, que es el Vanish Point, es el final de todas estas líneas que existen. Superman le pidió que rastreara entre todas estas líneas la radiación Omega. El guardián detectó que había una infección. Ahora regresamos otra vez a la época en la que vimos a Bruce, pero esta vez sería en la época de la cacería de brujas, justamente a la villa de Gotham. Bruce estaba trabajando como peregrino de la villa, donde todos los peregrinos comunes de ahí fungían igual de cazadores de brujas, pero Bruce no era así. De hecho, él empezó a darse cuenta que estaban juzgando mal a una persona como bruja cuando no lo era. Bruce tenía una plática con aquella mujer que lo salvó y cuidó. Ella le dijo que hay un peregrino que la acusaba de ser bruja, pero no tenía cómo comprobar que ella lo es. Bruce le comentó que tenía como sueños o recuerdos, que no sabía si era realidad o solamente ficción, que él sentía como si fuera una vida pasada. Bruce acudió con un retratista para que lo dibujara sobre un libro, donde él quería recordar toda su vida, pero en ese momento los demás peregrinos interrumpieron a Bruce junto al retratista para que Bruce fuera con ellos al bosque, ya que habían visto al dragón ahí. Ellos se referían así a la criatura marina con la que se había enfrentado Bruce. El retratista le dijo a Bruce que no se preocupara, que su pintura estaba lista porque la tenía dibujada en óleo y que cuidaría de su libro. Fue entonces cuando Bruce se encaminó al bosque con los demás peregrinos. Ya dentro del bosque encontraron señales de que el monstruo había estado por ahí. El peregrino al que todos le seguían como un líder tuvo una discusión con Bruce sobre este monstruo. El peregrino le dijo a Bruce que al día siguiente habría un eclipse y eso atraería al monstruo. Bruce se sorprendió de que iba a haber un eclipse y tuvo una corazonada de que algo pasaría justamente en dicho eclipse. Bruce encaminó a la cabaña de la mujer que lo había salvado para advertirle que el peregrino era un fanático que no iba a cesar en su casa de brujas y de encontrar al monstruo. Bruce tuvo como un recuerdo al estar ahí, exigiéndole a la mujer que si ella sabía algo sobre él. Ella lo llevó a una cueva escondida y sagrada, donde habían habitado por miles de años una tribu que se hacía llamar Miagani, que significa gente murciélago. Bruce se sorprendió de que siempre tiene que haber un murciélago en su aventura de recordar quién es, y al igual sintió de que él ya había estado en esa cueva. Pero justamente mientras los dos hablaban dentro de la cueva, salió aquel monstruo para atacar a Bruce. La mujer salió corriendo mientras Bruce la defendía y enfrentaba a la bestia. Ella les dijo que fueran a ayudarlo porque salió la bestia, pero el líder les dijo que lo más probable es que ya había sido tentado por el demonio, así que debían quemar el bosque para que murieran ambos. Ahora regresamos otra vez al Vanish Point. El guardián que estaba ayudando a los héroes los encerró en una tipo cápsula para poder continuar con su trabajo. Tenía que dejar que la línea temporal en la que estaba Bruce en ese momento se terminara igual. Pero en ese momento se descubrió la cara y era al parecer Bruce Wayne, pero en algún tipo de trance. Superman le gritó que Darkseid tomó sus memorias basadas en su instinto de supervivencia, que le habían tendido una trampa, que Darkseid lo convirtió en un arma de juicio final y si regresaba al siglo XXI mataría a todos, que por favor se detuviera, pero Bruce continuó con su cometido. Después de esto regresamos otra vez a la villa de Gotham, donde el peregrino tenía a la mujer lista para colgarla por brujería, pero antes de esto ella le dijo que sabía su verdadero nombre, ya que nunca lo decía debido a sus creencias de que las brujas podrían hacerle algún tipo de magia negra o algo por el estilo. Pero antes de morir le dijo las siguientes palabras: pagarás por lo que has hecho, sé tu nombre,
te maldigo a ti y a toda tu familia, hasta el fin de los tiempos. El peregrino la retó a que le dijera el nombre, y ella dijo Wayne, Nathaniel Wayne. El peregrino, sorprendido y asustado, la ahorcó. Y por último veríamos a Bruce enfrentando al monstruo, pero esta vez volvería a caer en otro tipo de cascada, y eso fue lo último que se supo del peregrino Mordecai, que es como se dirigían a Bruce. La gente del pueblo empezó a correr un rumor o una leyenda, en la que decían que el peregrino Mordecai había muerto enfrentado a la bestia del bosque. Esta historia se volvió una leyenda dentro de la villa de Gotham. Este segundo tomo nos dan a entender que toda esta aventura fue narrada por el artista de óleo que dibujó a Bruce en su momento, ya que vemos una imagen en la que está contándole esta historia a su hija, dándole el libro de Bruce y diciendo que si no hubiera sido por el hermano Mordecai, Gotham hubiera muerto antes de nacer. Y la última viñeta de este tomo número 2 acaba con Bruce saliendo del mar nuevamente. Después de esto, Bruce se dirigió a la costa de la playa, recordaba a la mujer y a los hombres murciélago, no quería olvidar eso, pero justamente recibió una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente. En el tomo 3 vemos que la persona que había pateado a Bruce y dejado inconsciente era el mismísimo Barba Negra. La nueva era a la que se transportó Bruce fue a la época de los piratas. Barba Negra lo rodeó junto a una tripulación porque creían que él era el pirata negro, un mito que contaban entre los piratas, debido a que el pirata negro había escondido un gran tesoro, pero todo aquel que se adentrara a las catacumbas de los alrededores de Gotham nunca salía con vida. Y como habían visto que Bruce estaba por esos lugares un poco herido, ellos pensaron que él era el pirata negro y querían que lo llevaran a su tesoro. Bruce trató de explicarles que él no era la persona a quienes ellos buscaban. Uno de los piratas de Barba Negra mostró algo que traía a Bruce, era como un tipo de capucha. Obvio, si vemos la ilustración entiendes que es parte de la máscara de Batman, o eso nos hacen pensar. Barba Negra sabía que era lo que usaba el pirata negro para espantar a los piratas. Junto a Bruce había otro chico. Lo tenían igual como rehén. De hecho, Barba Negra había ordenado su ejecución, pero el chico fue listo y habló cosas buenas acerca de Barba Negra, para que no lo ejecutaran, y así fue. Barba Negra decidió no ejecutarlo y que los acompañara a la cueva donde estaba el tesoro, porque al parecer él era un chico muy listo. Al entrar a la cueva comentaron de una antigua tribu que había habitado ahí dentro de esa cueva por miles de años. Les decían los hombres murciélago. Bruce iba liderando la expedición dentro de la cueva. Inconscientemente él sabía por dónde ir y dónde podrían haber trampas para los intrusos. Después de esto nos regresamos a la actualidad, donde vemos a Dick Grayson tomando el manto de Batman por la supuesta muerte de Bruce junto a Damian como Robin. Ellos están en la escena del crimen en donde murió Bruce, porque ellos quieren investigar bien, ya que ellos dos estaban seguros que el cadáver de Bruce no era real. Aunque tuviese el ADN de él, era un señuelo y es lo que querían investigar muy bien. Batman se comunicó con Wonder Woman actualizando dónde estaban. Wonder Woman les comentó que Superman y los demás no habían regresado aún de su viaje al fin de los tiempos, y de lo ingenioso que puede llegar a ser Bruce si logra llegar a la actualidad, y si eso llegara a suceder, sería muy difícil detenerlo. Wonder Woman se encontraba en la atalaya hablando con el resto de la liga sobre el posible peligro que sería Bruce si logra llegar al presente. Wonder Woman dejó que Red Robin explicara el plan que tenía él debido a la investigación que había logrado junto con Batman y Robin. Ellos habían encontrado una especie de reliquia hecha de Nomex que es resistente al fuego y que habla con insertos electrónicos. Ellos estaban sorprendidos de que esta reliquia estuviera en ese estado, ya que habían resistido 11.000 años dentro de una cueva, y quieren saber cómo transportar esa reliquia hasta la atalaya sin que se dañe. Ahora regresamos nuevamente a la época de los piratas. El chico que había elegido Barba Negra para que los acompañara se le acercó a Bruce, aprovechando que estaban solos para decirle que él sabía que Bruce no era el pirata negro, porque el verdadero pirata negro era su abuelo, y ahora él seguía sus pasos. Su nombre era Jack Valor. Él le dio la capucha del pirata negro, pero en ese momento Barba Negra pateó a Bruce y lo tiró por un acantilado. Justo después de esto, muchas trampas con formas de murciélago atacaron a todos los piratas de Barba Negra, y al fondo de un puente colgante hecho por huesos apareció una sombra que espantó al resto de los piratas. Esa sombra era Batman, pero caracterizado como si fuera el fantasma del pirata negro. Batman los atacó y logró vencer a todos, hasta el mismísimo Barba Negra. Después de eso salieron a la luz los hombres murciélago, como si acabaran de reconocer a su deidad. Condujeron a Bruce hasta un tipo de altar,
en donde se podrían apreciar el verdadero manto de Batman que había dejado cuando el cohete había aterrizado en la época paleolítica. Bruce, tras ver este altar, al ver su traje y accesorios tácticos, supo que él llegó a usar eso alguna vez. Al salir de la cueva, Jack y Bruce tuvieron una plática, pero Bruce se percató de que había un eclipse, así que sabía que no le quedaba mucho tiempo. Le dijo a Jack que no sabía qué estaba pasando, pero tenía algunos recuerdos. Le mencionó unos nombres, el cinturón de cazador, mencionó el apellido Wayne y que el eclipse tenía que ver con todo esto. Bruce le regresó el manto del Capitán Negro y se desvaneció junto con el eclipse. Tras esto vemos como si este tomo hubiera sido contado nuevamente, pero esta vez como un recuerdo del mismísimo Jack Valor, sobre aquella aventura que tuvo con Bruce y que gracias a él siguió con su aventura de pirata negro salvando a muchas personas en Gotham. Todo lo que le llegó a decir Bruce lo anotó en un libro y lo guardó en una caja donde tenía un logo de un murciélago. Y hasta aquí acabaría el tomo 3. El tomo 4 empieza con una historia en el viejo oeste, donde veríamos a un par de saqueadores que llegaron a una mansión abandonada. Ellos decían que estaba embrujada y no se atreverían a entrar. Los saqueadores decidieron ir con un famoso cazarrecompensas que se encontraba en esa mansión abandonada, para que él hiciera un trabajo que les había ordenado su jefe. El cazarrecompensas era nada más y nada menos que Johann X. Ellos le dijeron del trabajo y que su jefe le pagaría muy bien. Al parecer buscaban a un jinete vestido de negro que lanzaba un estilo de cuchillos en forma de murciélago. Los saqueadores le contaron a Johann que habían conseguido la caja y se la habían llevado a su jefe. Ellos llegaron con su jefe junto a Johann. El jefe era Vandal Savage. Él explicó a Johann que había un jinete que ha estado tras sus trabajadores y quiere que se deshaga de él. Ahí dentro de la oficina había otro cuarto en donde había un indio que trataba de hacer un tipo de ritual con una mujer. Ese ritual serviría para que pudiese abrir la caja que tenía los secretos del agente murciélago. La persona que estaba haciendo ese tipo de ritual sabía que si se abría esta caja podría ser el fin del mundo. Batman logró llegar al pueblo donde se encontraban estas personas y los enfrentó a todos y venciéndolos con sus batarangs. El jefe de estas personas ordenó que atacaran al jinete negro, mientras que ordenó al indio americano que regresara al cuarto para lograr abrir esa caja. Dentro del cuarto había otra persona presionando a la mujer para que abriera la caja, ya que si la cerradura se forzaba se autodestruiría el contenido de ella. Ellos creían que dentro de esa caja estaba el secreto de la vida eterna. El indio americano no estaba de acuerdo con los métodos de esta persona, así que lo cuestionó. Batman logró entrar al lugar en el que tenían la caja. La persona que tenía en trance a la mujer huyó en una carreta con la mujer y la caja. Batman continuó persiguiéndolo y ahora era una persecución a caballo. Justo antes de terminar la persecución, ya que iban a caer en un muelle, al fondo se encontraba un chico triste, decidido a terminar con su vida ya que todos decían que su familia estaba maldita y ya no quería vivir así. La carroza logró desviarse un poco justo antes de embestir a este joven. Justo antes de esto, el joven le había pedido al destino una señal para poder continuar con su vida. La chica que iba en la carroza salió disparada al piso, pero el chico que estaba en el muelle la ayudó a levantarse. Batman se acercó a ellos dos. Bruce le dio a la mujer un collar que se le había caído. Este collar era muy parecido al que le había dado al chico cavernícola en aquella aventura en el pasado. Al parecer era el mismo collar que había pasado de generación en generación, por miles de años. La mujer le enseñó a Bruce cómo abrir la caja. Ella se dio cuenta que su abuelo no estaba loco, tras todas las historias que le contó sobre el extraño hombre que alguna vez conoció, y que si este hombre tenía la caja todo se arreglaría. Vandal Savage fue tras Batman pero logró vencerlo fácilmente, pero había un problema. Bruce no contaba con que Johann X llegaría, así que Johann X le disparó a Batman para cumplir parte de su trato porque él tenía una reputación que cuidar. Batman cayó al agua y desapareció en ese momento. La mujer y el joven se quedaron juntos y decidieron casarse e irse a la mansión de este chico, a la mansión Wayne. Ellos serían los patriarcas de todo el linaje Wayne. Ellos eran Alan Wayne y Catherine Wayne. Ellos guardarían la caja del murciélago en su mansión en un lugar seguro, porque Catherine sabía que alguna vez regresaría el extraño viajero por lo que le pertenecía. Ellos tuvieron a un hijo llamado Kenneth, que él sería el fundador de las industrias Wayne. Ahora como último tomo llegamos al siglo XIX, en la época de los detectives. Bruce apareció en una Gotham muy oscura y llena de vicios, muchas luces, etc. Él estaba herido por una bala que fue la que Johann X le disparó y tras esto fue arrollado por un camión. Pero antes de esto hay que regresar al presente,
donde Robin le explica a la Liga que Darkseid convirtió a Bruce en un arma, ya que si él se iba haciendo paso a través del tiempo, se iría recargando de energía Omega para así lograr hacer un agujero en el tiempo. Superman había enviado el cohete encontrado en la época paleolítica hasta el presente, antes de que perdieran señal con él. Dentro del cohete había una grabación de Bruce, que decía que no recordaba su nombre y no sabía cómo iba a salir de esta. Wonder Woman les comentó a todos que aunque Bruce fuera su amigo, tenían que evitar a toda costa la llegada de Bruce, para evitar la destrucción del universo. Ahora regresamos con Bruce, donde él se despierta todo vendado en un hospital. Aparentemente lo que lo salvó del disparo fue un libro que tenía con él. Era un diario de un peregrino cazador de brujas del año 1640 llamado Mordecai. Una mujer fue por Bruce al hospital para que lo ayudaran a investigar la muerte de una de sus mejores amigas. El asesinato de su amiga era nada más y nada menos Martha Wayne y su esposo Thomas Wayne. Bruce llegó con la mujer a la mansión de los padres de Martha, donde la madre de Martha afirmaba que Thomas había mandado a matar a Martha. Ella afirmaba que el hombre que había fallecido junto a Martha no era Thomas, y que él se estaba burlando de todos, así que la detective le pidió el juego de llaves de la mansión Wayne para poder entrar e investigar mejor. Bruce y la mujer llegaron a la mansión para buscar más información. Se adentraron al cementerio de la familia y ahí estaba un tipo de bóveda donde se encontraban enterrados Alan y Catherine Wayne. La mujer le dio a Bruce un antifaz como de murciélago para que se hiciera pasar supuestamente por Thomas Wayne porque según él estaba dirigiendo un tipo de secta de hombres murciélago. Al anochecer, un grupo de hombres vestidos con antifaces y togas negras se adentraron a la bóveda. Bruce se acercó a ellos y los enfrentó. Los estaba venciendo cuando recibió un golpe en la cabeza con un palo de golf. La persona que le había dado este golpe era la misma mujer que le había ayudado a salir del hospital. Ella era parte de esta secta, todo lo había inventado para poder conseguir la llave de la mansión Wayne y entrar a la bóveda. Esta secta ató a Bruce a una mesa donde lo iban a sacrificar. Todo esto lo estaban filmando porque harían escenas falsas para incriminar a Martha Wayne por la muerte de Thomas. Querían destruir la reputación de los Wayne e invocar a Barbatos, el cazador. Pero la persona que estaba capacitada para abrir este agujero temporal se rehusó, ya que él no quiso ser parte de esto. El eclipse volvió a ponerse y Bruce logró salvarse. Los integrantes de la liga ya tenían la reliquia con ellos. La estaban transportando con mucho cuidado, pero justamente en ese momento sintieron una carga de energía extraña. Bruce se transportó hasta el Vanish Point. Ahí recabó toda la información recolectada a través del tiempo. Ahí se enteró que Darkseid, cuando lo mandó a través del tiempo, le puso un hiperadaptador en él. Este hiperadaptador era una criatura que lo seguiría a través del tiempo, atormentando a Batman con el único propósito de destruir la creación. Los guardianes del Vanish Point lograron retener a esta criatura. Bruce empezó a recordar todo y le pidió a los guardianes una armadura para poder viajar en su línea y explicarle a la liga sobre el hiperadaptador. Ahora regresamos con Superman junto a Linterna Verde, Rip Hunter y Buster Gold. Ellos seguían intentando regresar al presente. Bruce llegó a la atalaya y Red Robin habló con él. Bruce le preguntó si estaba ahí para detenerlo. Red Robin le dijo que él no, pero la Liga de la Justicia sí y necesitaba saber si era necesario detenerlo. Bruce le dijo que estaba tratando de salvar todo y a todos. En ese entonces el resto de la Liga de la Justicia entró para detenerlo y lo atacaron. Wonder Woman estaba con la reliquia y justamente cuando Batman empezó a defenderse, la reliquia empezó a liberar energía, como si se estuviese activando. Tras analizar a todos los miembros de la liga y las amenazas que podrían ser, Batman los fue neutralizando a todos, menos a Red Robin. Él se quitó la máscara para que se acordara de él. Él quería ayudarlo, le explicó que Darkseid lo mandó al pasado para irse recargando de radiación Omega. La armadura que Bruce cargaba estaba sobrecargando su sistema nervioso. Estaba empezando a perder sangre por la nariz por su lucha para regresar a ser Bruce Wayne y no el arma en lo que Darkseid lo convirtió. En ese momento Wonder Woman llegó para detener a Bruce. Bruce le pidió que lo atara con el lazo de la verdad para saber exactamente qué había pasado. Bruce descifró el plan de Darkseid. Él arregló todo para salvarlos, pero tenía que olvidar todo, para que el hiperadaptador no tuviera nada que seguir y lo engañó llegando hasta ese preciso día. Pero aún faltaba algo más. Diana le pidió a Bruce que ahora hablara el archivista que estaba controlándolo. Él mencionó que no había ningún archivista y que la infección del hiperadaptador se había completado. En ese preciso momento Superman y el resto llegaron para poder detener a Batman. Linterna Verde ató con su anillo a Batman mientras Superman y Wonder Woman lo detenían. Lograron separar el hiperadaptador que estaba con Bruce, que tomó forma de un murciélago enorme. Lo lanzaron a la esfera temporal de Rip Hunter y se inició la autodestrucción de esta esfera temporal. La esfera se transportó al pasado, a la era donde había caído el cohete. Este murciélago atacó al líder de aquella tribu que atacó a Bruce. Este líder
era Vandal Savage. Es por eso que cuando iban a sacrificar a Bruce tenían la piel de un murciélago grande. Es por eso que siempre había un murciélago en todas las eras en las que estaba Bruce. Bruce, tras haber tenido tanta radiación omega en el cuerpo, empezó a debilitarse. Él estaba muriendo muy lentamente. Wonder Woman y Superman estaban intentando revivirlo porque llevaba clínicamente 2 minutos sin vida. Red Robin tuvo una idea de hacerlo regresar, entregándole su capucha y diciéndole que Gotham lo necesitaba, y tras algunos recuerdos de toda esta historia, Bruce logró revivir, vomitando el resto de la radiación omega que tenía en el cuerpo, y sabiendo que mientras Gotham necesitaba a Batman, él iba a estar ahí. Y hasta aquí esta gran historia de Grant Morrison. Una historia algo inusual, yo lo sé, una historia muy diferente a lo que es Batman. Y si quieres que te explique más a detalle qué es este murciélago gigante, me encantaría ver unos 20 likes y así saber que en verdad necesitas saber más sobre este personaje. Y si esto solamente lo estás escuchando en alguna plataforma de podcast, puedes buscar este capítulo en YouTube. Espero que te haya gustado esta historia, que sí, está algo complicada de entender, pero hay que recordar que es Grant Morrison y hay que leer más de 3 veces si es posible sus historias para poder entenderle a un 70%, yo creo. Gracias por escuchar el segundo capítulo de Viajando entre Cómics. Hasta la próxima.